Este, señores, es el salón de clases del señor Gautama, su lugar de actividades, así como ustedes, los que imparten la enseñanza interna, lo hacen cada día. Esto es muy significativo, tal vez sea el lugar más significativo de todos. ¿Por qué? Porque gracias a impartir el Dharma es que esto se ha sostenido durante siglos. Que la radiación que hay aquí de perpetuar el Dharma o la enseñanza interna se expanda a cada uno de ustedes, bien sea los que imparten la instrucción o los que la reciben, para que algún día también puedan multiplicar, ser factores atomizadores de esta instrucción tan maravillosa. Por si acaso, se las recuerdo. Básicamente es el ser interno, los 7 aspectos de la vida o del ser, conocidos también como los 7 aspectos de Dios, y los 7 principios, conocidos también como las 7 leyes. Se dice muy fácil, con 3 objetivos nada más, pero desarrollarlos, desenvolverlos a plenitud, tardan toda una vida de estudio y de práctica. Eso es lo que hay que hacer. Muy buenas noches, estimados amigos. Les habla Fernando Candioto desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Son las 19:30 y estábamos viendo fragmentos de una filmación realizada hace 2 años atrás con Rubén Cedeño en Shravasti, al norte de India, donde se hallan, ustedes estaban viendo, los restos arqueológicos del Vihara de Jetavana. Vihara es una palabra en sánscrito que hace referencia a, podríamos decirlo en castellano, los monasterios, pero dentro de las enseñanzas del señor Gautama, en vez de hablar de monasterio y de monjes, se habla de Vihara y de bhikkhus, siendo bhikkhu el término que hace referencia a los seguidores y practicantes de las enseñanzas del señor Gautama, y que significa pordiosero o mendicante. Un bhikkhu es un mendicante, alguien que mendiga, primero que nada, la enseñanza espiritual, y que también mendiga, en el caso de los estudiantes del señor Gautama, mendigaban incluso el sustento, el alimento. El bosque de Jetavana o el Vihara de Jetavana o el bosque de Jeta en Shravasti en India fue uno de los sitios preferidos del señor Gautama, y estábamos viendo y recibiendo la explicación de Rubén Cedeño en el lugar donde el señor Gautama reunía a sus bhikkhus para impartirles la enseñanza. Y entre las grandes enseñanzas que el señor Gautama impartió allí está la que vamos a compartir en la tarde de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la cadena
de originación dependiente, una de las más grandes e importantes enseñanzas comunicadas por el señor Gautama. Les recuerdo la bibliografía de este curso de Buddha Dharma. Estamos desarrollando la cátedra de Buddha Dharma. Tiene como bibliografía o material de apoyo la serie de videos titulada Gautama, que están viendo ustedes en pantalla y que también pueden conseguir no solamente en el formato del DVD grabado, sino también pueden encontrar todas estas filmaciones en la página de streaming de Vimeo. Ingresan en forma directa a través de la dirección www.videos.lametafísica.com. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre la cadena de originación dependiente. Tiene como material de apoyo esta cátedra sobre Buddha Dharma, los textos Buddha Dharma y Dorje Supremo de Rubén Cedeño y el libro Camino del Medio, que reúne los discursos dados por el señor Gautama para esta nueva era de Acuario. Encuentran ustedes en la pantalla las direcciones de las páginas web donde pueden obtener información acerca de las editoriales o los distribuidores de los libros en los distintos países y ciudades, y también las tiendas virtuales en las cuales pueden ustedes conseguir los ebooks o los libros electrónicos. Particularmente el tema de hoy, cadena de originación dependiente, tiene como material de apoyo el libro Dorje Supremo, donde ustedes van a encontrar un capítulo dedicado a la rueda de la vida, porque precisamente en la rueda de la vida aparece representado en el círculo externo, en 12 escenas, cada uno de los eslabones que forman esta cadena de originación dependiente. Están viendo a un lado de mi persona un tanka de la rueda de la vida. Lo van a ver, por supuesto, más de cerca en pantalla cuando les coloque la imagen. Bien, avanzamos. Recordemos que las 4 nobles verdades son la enseñanza base del señor Gautama. Esas 4 nobles verdades son el sufrimiento, la causa del sufrimiento, la liberación del sufrimiento y la forma de liberarse del sufrimiento. Encuentran ampliamente explicadas cada una de estas nobles verdades y la forma de liberarnos del sufrimiento en el libro No sufras más de Rubén Cedeño, que también está incluido dentro del texto Buddha Dharma. Les comentaba en actividades anteriores que de cada una de estas 4 nobles verdades y de los distintos puntos del noble óctuple sendero, el señor Gautama desarrolló esos temas apartes en discursos o en charlas que les daba a sus estudiantes, desarrollando el tema o dando incluso una práctica. Así, por ejemplo, dentro del noble óctuple sendero tenemos la correcta observación o la observación positiva como uno de los requisitos que expone el señor Gautama para liberarnos del sufrimiento. Esa correcta observación u observación positiva, el señor Gautama luego la desarrolla en una serie de discursos titulados Satipatthana Sutta o discursos sobre los fundamentos de la atención. También, por ejemplo, en la primera noble verdad, el señor Gautama concluye la explicación de la noble verdad en su primer discurso exponiendo que los agregados de la personalidad, es decir, los agregados o los vehículos, las envolturas que componen la personalidad, cuando están sujetas a la ignorancia, son causa de sufrimiento. Y en su segundo discurso, que lo compartimos la semana pasada, que se llama Enseñanza sobre lo que no tiene vida, el señor Gautama explicó, desarrolló ese punto. Pues bien, vamos a ver que la segunda noble verdad, que es la causa del sufrimiento, está desarrollada y explicada profundamente
en este discurso en el cual el señor Gautama habla acerca de la cadena de originación dependiente, explicando entonces de qué manera el ser humano, condicionado por la ignorancia, está sujeto o se sujeta a la rueda de la vida, que la están viendo ustedes a un lado de la pantalla. Los 12 eslabones o nidanas de la cadena de originación dependiente están representados por 12 escenas que encontramos en el círculo externo de la rueda de la vida. Hoy vamos a hablar de cada una de ellas. Bien, y también en este discurso nos permite comprender cómo a partir de la práctica del noble óctuple sendero nosotros podemos cortar en determinados puntos específicos esa cadena de causación, esa cadena de causas y efectos que cuando estamos condicionados por la ignorancia nos mantiene atados a la rueda de la vida, a la rueda del sufrimiento, para, cortando esa cadena con la práctica del noble óctuple sendero, dejar de sufrir. Allí tenemos el noble óctuple sendero o las 8 actitudes positivas, como las rebautizó Rubén Cedeño en sus obras. Entonces, recordemos, esas 8 actitudes positivas son pensar positivo, hablar positivo, actuar positivo, trabajo positivo, observación positiva, meditación positiva, comprensión positiva y esfuerzo positivo. Lo volvemos a repetir. Pensar positivo, hablar positivo, actuar positivo, trabajo positivo, observación positiva, meditación positiva, comprensión positiva y esfuerzo positivo. A través de la cadena de causación, entonces, podemos comprender cómo y por qué la vivencia del noble óctuple sendero nos permite liberarnos de la rueda de reencarnaciones. En la actividad de hoy vamos entonces a tratar de ir comprendiendo en la medida de lo posible cada uno de esos 12 nídanas o eslabones que forman una cadena de causas y efectos que mantienen al individuo que vive en la ignorancia atado a la rueda de la vida o a la rueda del sufrimiento. En la próxima actividad vamos a tratar de explicar un poquito más, conversar un poquito más acerca de cómo funciona esta cadena de causación o cadena de originación dependiente y de qué manera cada uno de los puntos del noble óctuple sendero nos ayuda a liberarnos de esta cadena de originación dependiente o de esta cadena de sufrimiento. Llama Violeta y Ley del Perdón. Amigos, antes de continuar y ya avanzar con el tema de hoy, les quiero pedir un enorme favor a todos. Saben que pueden solicitar el certificado de asistencia a este curso colocando un like, con simplemente mandar un corazoncito, una imagen o un saludo es suficiente para que registren su asistencia. Le vamos a pedir por favor que, al igual que cuando están en una actividad presencial, utilicen el chat exclusivamente para hacer preguntas. Porque cuando llenan el chat de comentarios son tantos, gracias Padre, los que están participando, que si todos o la mitad de ustedes colocan comentarios, es muy difícil leer las preguntas que pueden ser importantes como un modo de ampliar lo que se está exponiendo o de aclarar el tema a ustedes que están del otro lado de la pantalla. Bien, vamos a ver la cadena de originación dependiente. En Pali esto se dice Paticca Samutpada y en sánscrito Pratitya Samutpada. Este tema es tratado en dos grandes sutras o discursos del señor Gautama, que son el Mahanidana Sutta
y el Vibhanga Sutta. Fue específicamente el Vibhanga Sutta que el señor Gautama comunicó en Shravasti, en el Vihara de Jetavana, el lugar que estaban viendo minutos atrás ustedes en la filmación. En estos discursos se declara que todos los fenómenos se originan de manera dependiente entre sí, por relaciones de causa y efecto. Además, explica que los seres están atrapados en la rueda de reencarnaciones o el samsara, que es como decir la rueda de la vida, a causa de la ignorancia. En otras palabras, allí es donde se afirma y se deja claro que la ignorancia es la causa de todos los males, es la causa del sufrimiento y por lo tanto el único pecado. Esta ignorancia hace que constantemente el individuo perciba la realidad de una manera incorrecta. Estamos viendo en pantalla algo que lo considero un tesoro. En el mismo viaje donde con Rubén Cedeño realizamos estas filmaciones que ustedes encuentran en la serie de documentales Gautama, estando en Nalanda, donde estaba hace siglos atrás la Universidad de Nalanda, la universidad más antigua del mundo, donde se estudiaban juntos las enseñanzas del señor Gautama y las enseñanzas del Sanatana Dharma. Hay hoy en día un pequeño museo lleno de tesoros. Entre los tesoros, el que están viendo ustedes en pantalla, que es un fragmento de este sutra, del Mahanidana Sutta o el Pratityasamutpada Sutra, en un fragmento de terracota. Es del siglo VI y se halla hoy en día en el Museo de Nalanda. Para que vean qué maravilla. En el libro Ocultismo Develado también van a encontrar en la sección final del libro que se trata acerca de los nidanas. Porque en el libro, en la doctrina secreta, en el primer tomo de la doctrina secreta, Madame Blavatsky los menciona y hace referencia a ellos. Dice Rubén Cedeño en el libro Ocultismo Develado. Ocultismo Develado. Nidanas son las 12 causas que, encadenadas a sus efectos, nos mantienen atados a la rueda de reencarnaciones. Los 12 nidanas o eslabones están concatenados, ya que cada uno condiciona al que le sigue. Para eliminar la ignorancia, que es el primer nidana o eslabón, el señor Gautama revela en el Buddha Dharma la práctica del noble óctuple sendero. Y como les dije previamente, estos 12 eslabones de la cadena de causación están representados por 12 escenas que encontramos en el círculo externo del tanka de la rueda de la vida. La rueda de la vida contiene dentro de sí, es como una síntesis de las más grandes enseñanzas dadas por el señor Gautama. Encontramos allí representados, por ejemplo, los 6 mundos de la rueda de la vida que el señor Gautama viera durante su iluminación. Y representados entonces, dijimos, en 12 escenas, los 12 eslabones de la cadena de causación. Veamos. La ignorancia, que es el primero, está representado por un ciego. Los samskaras o volición por un alfarero. La conciencia por un mono. La personalidad por el botero. Los sentidos por las casas vacías. El contacto por una pareja haciendo el amor. Las sensaciones por un hombre que se está clavando una flecha en el ojo. El flechero. El deseo está representado por un borracho. El apego
por un mono o a veces un hombre que está recogiendo los frutos de un árbol. Llegar a ser o el devenir está representado por una mujer embarazada. El renacimiento por una mujer pariendo. La vejez y la muerte por un anciano y por un desencarnado. Bien, vamos entonces a entrar en el estudio de cada uno de estos nidānas o eslabones de la cadena de originación dependiente. Estamos viendo en imágenes el ciego que simboliza avidya o la ignorancia. Vean ustedes que es un ciego que se dirige directamente a un precipicio. Es decir, esa ignorancia es ignorancia que es causa del sufrimiento, de todos los males en la vida. Y puede ser de diversos tipos. Tenemos, por ejemplo, dos tipos de ignorancia, como puede ser la ignorancia, ignorar la verdadera naturaleza de la realidad, y como por ejemplo ignorar que las cosas son impermanentes. Ignorando, no prestando atención a que todo lo que tiene inicio tiene fin, los seres humanos nos aferramos, nos apegamos, y después cuando ese objeto, persona, situación a la que nos aferramos, se disuelve, desencarna, cesa a causa de la impermanencia natural de la vida, sufrimos. Eso es producto de la ignorancia. Estamos ciegos ante el hecho de la impermanencia o de la vacuidad de la vida. La ignorancia de los principios universales, ni hablar. Sobre todo ignorar el principio de causa y efecto y el principio de mentalismo. ¿Qué hace? Miren ustedes, por ignorar el principio de causa y efecto, hacemos sufrir a otros creyendo que a nosotros no nos va a tocar ni nos va a pasar nada, sin darnos cuenta que lo que le hacemos a los demás nos lo estamos haciendo nosotros mismos. El ignorar el principio de mentalismo, que todo es mente, lo que pensamos y sentimos se manifiesta, hace que suframos víctimas de nuestras propias creaciones. Cuando el individuo, por sus pensamientos, sentimientos negativos, padece situaciones problemáticas, apariencias negativas, cree que esas apariencias negativas son reales, tienen una existencia independiente a él, cuando en realidad son sus propios hijos. Él los ha creado. Y así como Él los ha generado y creado, Él mismo los puede disolver. Pero sufre, les teme, huye de ellos por ignorancia. La ignorancia también es de dos tipos, en el sentido que puede ser la ignorancia de desconocer algo, indudablemente la falta de conocimiento, no saber leer y escribir, no saber hablar bien un idioma, no saber de economía, puede o ser un completo ignorante, una persona falta de cultura, es causa de sufrimiento, hoy y siempre. Pero también tenemos una ignorancia que es la que nos lleva a tener una visión distorsionada de las cosas, ¿sí? Que lleva a pensar que algo falso es verdadero. Bien, entonces, ¿qué cosas, qué ignorancias nos hacen sufrir? Primero que nada, ignorar los 7 principios universales, que es prácticamente lo primero que estudiamos en metafísica. El principio de mentalismo, causa y efecto, vibración, ritmo, polaridad, generación y correspondencia. Y ahí les puse algunas de las negatividades que genera el ignorar estos principios, como por ejemplo, cuando se ignora causa y efecto, se hace sufrir a los demás. Cuando se ignora el principio de vibración, la persona se conecta con lo negativo y lo atrae. Bien, pero por supuesto nosotros como somos los creadores, los generadores, la causa de todo lo que nos sucede, así como nosotros lo hemos generado con nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones negativos, condicionados por la ignorancia, el ignorar estos principios, al conocerlos y aplicar podemos, usando el poder del pensamiento, el sentimiento, la palabra y la acción positiva, transmutar, disolver esas apariencias negativas
y liberarnos. Y le podemos decir entonces a todo lo negativo, vamos juntos, no lo acepto, le quito poder, no lo quiero ni para mí ni para nadie, lo borro. También está el ignorar los 7 aspectos de la totalidad de la vida o las cualidades de los 7 rayos, del rayo azul, dorado, rosa, blanco, verde, oro rubí y violeta. Esto es ignorar, primero que nada, de que nosotros somos parte de la totalidad de la vida, que no somos individuos o entidades separadas, desconectados unos del otro. Por el contrario, formamos parte de un todo, estamos todos interconectados. Y es imposible que una acción nuestra no tenga repercusión de alguna manera en el todo y vuelva a nosotros. Es como pensar que lo que le pasa a un miembro del cuerpo no va a afectar al resto del cuerpo. Cuando un dedo duele, es todo el cuerpo en mayor o menor medida que está sintiendo el dolor. Y cuando el dedo está sano, todo el cuerpo está más sano. Pero además de reconocer que todos somos parte de una totalidad de la vida, de un todo, hay que reconocer que esa totalidad de la vida, por naturaleza en su esencia, es perfecta, es perfección, es buena voluntad, es sabiduría, es amor, es belleza, salud, prosperidad y libertad. Y que por lo tanto no tenemos por qué aceptar estar atados a una rueda de sufrimiento, porque esa no es la esencia ni la naturaleza de la totalidad de la vida, sino todo lo contrario. También está el ignorar las envolturas. Las envolturas son los vehículos a través de los cuales el ser interno se manifiesta, y confundir estas envolturas con el verdadero ser, que es lo que estuvimos estudiando en la actividad anterior. Les quiero decir, todas estas actividades que estamos dictando en el curso de Buddha Dharma las encuentran ustedes registradas, grabadas en esta misma página. La actividad anterior se llamó Enseñanza sobre lo que no tiene vida. Es la segunda enseñanza que diera el señor Gautama después de las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero. Y allí se trata justamente de reflexionar, meditar y observar para darnos cuenta de que no somos la envoltura física, que no somos la envoltura etérica, que no somos la envoltura emocional ni la envoltura mental, para así descubrir lo que verdaderamente somos. Pero el ignorar esto, ¿por qué ignoramos y por qué nos confundimos y nos identificamos con el cuerpo? Primero que nada, porque los sentidos que tenemos activos en este momento y con los que hacemos contacto con el exterior son los 5 sentidos del cuerpo físico. Y al ver, lo primero que vemos es la imagen de nuestro cuerpo y nos vemos separados del resto de los objetos y de las personas. Lo primero que oímos, o entre lo que oímos, está nuestra voz. Nos tocamos a nosotros mismos, nos olemos a nosotros mismos. Es mejor dicho, fíjense, caigo yo mismo al hablar en esa confusión. Contactamos nuestro cuerpo físico y al contactar el cuerpo es natural que lo primero que pensemos es que somos el cuerpo, pero el cuerpo físico o la envoltura física no es lo que realmente somos. Esto hace caer al individuo en el yoísmo. Miren, todo esto es producto de la ignorancia. Miren, la ignorancia de confundir a las envolturas inferiores con el verdadero ser hace que se caiga en el yoísmo, que es la identificación de la persona con la personalidad. A causa de la ignorancia surge la falsa creencia en un yo personal y en la existencia permanente de las cosas. Como ese cuerpo físico está separado de los cuerpos físicos de otros individuos, creemos estar realmente separados y que no importa lo que le hagamos al otro, si me escapo y estoy lo suficientemente lejos,
nada, no se va a poder vengar y nada malo me va a pasar. Eso es producto de la ilusión. Bien, ¿tenemos alguna pregunta? No. Bien, si tienen preguntas pueden hacerlos, vamos a hacer lo posible por contestarlas. Un tema más que ignoramos es el asunto de la impermanencia de la vida, que todo aquello que tiene principio tiene final. Y lo vemos representado claramente en la rueda de la vida, en las imágenes del nacimiento, que corresponden al eslabón número 11, y la imagen del anciano y del desencarnado, que corresponden al eslabón número 12. Todo en el mundo material, todo en la manifestación tiene un inicio y tiene un final. Pero además de esto, y esto también se deduce del estudio, de la meditación en la cadena de originación dependiente, todo está en realidad continuamente cesando y volviendo a surgir, muriendo y volviendo a nacer. Si usted observa su cuerpo, el cuerpo no está estático. Y aunque haya indudablemente una continuidad, si nosotros vemos las fotos de años pasados nos damos cuenta de que físicamente hemos cambiado. Y hoy en día la ciencia lo tiene comprobado, que después de 3 años todas las células del cuerpo se renuevan. Pero diariamente ahí se caen unos cabellos, surgen otros. Hay células en la piel que mueren y son sustituidas por otros. Así que en realidad el cuerpo está continuamente cambiando. Eso es impermanencia. Es una ilusión generada por la ignorancia el creer que es algo fijo o estático. Así pasamos esta ignorancia. La ignorancia, fíjense, la ignorancia de los 7 principios universales, la ignorancia de los 7 aspectos de la totalidad de la vida, el ignorar las envolturas inferiores y confundirlas con el verdadero ser, el ignorar la impermanencia de todo lo fenoménico, condiciona el segundo eslabón de la cadena de causación. Este eslabón está representado por el alfarero. Ese alfarero representa los samskaras o la volición. ¿Qué es volición? Volición es un acto motivado por la voluntad. Un acto con una motivación, con una intención. Veamos. Samskara o volición. Marcas mentales que son el resultado de acciones negativas generadas en el pasado por ignorancia y que van a manifestarse como efectos kármicos en el futuro. Todas las formaciones mentales, tendencias, hábitos que mueven a la acción, a la personalidad. Les repito esa última frase. Todas las formaciones mentales, tendencias, hábitos que mueven a la acción, a la personalidad. Bien, entonces veamos. Al hablar de acción, que mueven a la acción, surge un término que todos ustedes han oído, que es la palabra karma. La palabra karma significa en sánscrito acción. Por lo tanto, toda acción genera karma. Toda acción genera una reacción. Toda acción es karma, porque eso significa karma. Entonces, tenemos diferentes tipos de acciones kármicas. Tenemos básicamente, lo encontramos en los textos de metafísica, 4 medios a través de los cuales el ser humano califica la energía que desciende desde su magna presencia yo soy. Y estas acciones son pensamiento, sentimiento, palabra y acción del cuerpo físico. Se los repito. Pensamiento, sentimiento, palabra y acción física. La energía que desciende a través del cordón plateado desde la presencia yo soy es calificada al nivel de la personalidad por estos 4 medios que acabamos de ver. Pensamiento, sentimiento, palabra y acción del cuerpo.
El señor Gautama dice que las acciones pueden ser de 3 tipos. Pueden ser acciones de la mente, de la palabra o del cuerpo. Y por eso en el noble óctuple sendero encontramos los antídotos para eliminar los efectos de los pensamientos, palabras y acciones negativos, que son correcto pensar, correcta palabra, correcta acción y también correctos medios de vida. En el caso de correcto pensar, el señor Gautama está incluyendo, por supuesto, el correcto sentimiento, o mejor dicho, entre las acciones de la mente está incluyendo tanto pensamiento como sentimiento. ¿Por qué? Porque en los hechos, casi todo lo que los seres humanos pensamos, sobre todo cuando el pensamiento está condicionado por la ignorancia, ese pensamiento viene acompañado por algún tipo de sentimiento, viene junto. Así que tenemos acciones de la mente, de la palabra y del cuerpo. Acciones que generan, obviamente, karma, positivo o negativo. Podemos entonces dividir la acción kármica en diversas etapas. Siempre la primera es la intención. Con intención estamos incluyendo pensamiento y sentimiento. Porque antes de que usted vaya a decir una palabra o mover el cuerpo para hacer algo, usted ha tenido que pensar y desear hacer algo o tener algún tipo de sentimiento que lo mueva a la acción o lo mueva a expresarlo verbalmente. Incluso, y esto pueden observarlo, pero en segundo, mirando hacia atrás su pasado, muchos pensamientos, muchas intenciones que tenemos no llegan a concretar, a verbalizarse o a convertirse en una acción hasta que han pasado semanas, meses o a veces años. Deseamos hacer algo, pensamos hacer algo, tenemos la intención, pero no llegamos ni a decirlo y mucho menos a actuar de acuerdo a ese pensamiento. Por eso es claro que la primera etapa de la acción kármica es la intención. La segunda etapa es la ejecución, digamos, física de la acción, ya sea a través de la palabra hablada o a través del cuerpo físico. Y es recién después de eso que tendremos eventualmente un resultado kármico, es decir, una energía que regresa a nosotros trayéndonos la cosecha de lo que hemos sembrado. Pero miren que normalmente nosotros, cuando hablamos de karma, la idea que tenemos es la de esa energía que hemos calificado a través del pensamiento, el sentimiento, la palabra y la acción, que está regresando o en algún momento debe regresar a nosotros. Aunque en realidad ese regreso es ya la última etapa de la acción kármica. La acción kármica comenzó con la intención, con la motivación. ¿Y cuál es la importancia de la motivación? La importancia de la intención y de la motivación es la siguiente. Lo que determina que la energía de vida que fluye desde nuestra presencia yo soy a través del cordón plateado sea calificada positiva o negativamente. Lo que determina que un karma sea positivo o negativo es la intención, es la motivación. Esa intención o esa motivación deja marcas en nuestro cuerpo mental, surcos en nuestro cuerpo mental. Esas marcas en el cuerpo mental, que son los samskaras, se manifiestan incluso fisiológicamente en el cerebro físico como lo que llama la ciencia los canales neuronales. ¿Qué pasa con esas marcas o qué pasa con esos canales neuronales que son los samskaras o manifestación de los samskaras? Que así como un surco de agua un surco hecho en la tierra, por un surco hecho en la tierra, fluirá más fácilmente el agua cuando llueva. Por esas marcas o surcos hechos en nuestro cuerpo mental o en nuestro cerebro, va a fluir más fácilmente la energía de vida.
Es el camino de menor resistencia que hemos creado con nuestras intenciones y motivaciones del pasado. En otras palabras, son los hábitos mentales, emocionales, físicos incluso, y las motivaciones que nos impelen a la acción. Esos son los samskaras. Y como vimos, aun cuando todavía no hayamos llegado a la ejecución de una acción, sea de la palabra o del cuerpo, o no haya un resultado kármico, es decir, una energía que tenga que regresar todavía, ya la intención está fortaleciendo los samskaras. Vamos a ampliar, estos son extractos de palabras de Madame Blavatsky que encontramos en el glosario teosófico al respecto de los samskaras. Dice: impresiones dejadas en la mente por las acciones individuales o circunstancias exteriores, susceptibles de ser desarrolladas en una futura ocasión, incluso en una próxima encarnación. Es decir, toda acción, sea de la mente, de la palabra o del cuerpo, independientemente de que genere un karma positivo o negativo, deja una marca, un surco en nuestros cuerpos internos, que es el samskara, y que va a generar que haya una tendencia a repetir ese pensamiento, sentimiento, palabra o acción. Por lo tanto, son los gérmenes de propensiones e impulsos procedentes de nacimientos anteriores para ser desarrollados en esta o en futuras encarnaciones. Como tal, se haya relacionado con el karma, es decir, con las acciones. Las impresiones en la materia mental que producen los hábitos y los mismos hábitos adquiridos. Esos son los samskaras. Léanlo. Las impresiones en la materia mental que producen los hábitos y los mismos hábitos adquiridos. Alguien estaba pidiendo un ejemplo de esto. Por ejemplo, una persona iracunda. Cuando decimos que alguien es iracundo, ¿qué es? Es una persona que tiene la tendencia, ante ciertas circunstancias, a explotar en ira. Ese hábito, esa tendencia, es un samskara. Ese samskara es producto de acciones motivadas por la ignorancia o condicionadas por la ignorancia. Volvamos a los eslabones de la rueda de la causación, de la cadena de causación. El primero es la ignorancia, por ignorancia de los principios universales, por ignorancia de los aspectos de la totalidad de la vida, por ignorar que no somos el cuerpo físico o los vehículos inferiores, por ignorar la impermanencia, generamos acciones de la mente, de la palabra y del cuerpo negativas, ¿sí? O, aunque sean aparentemente positivas, acciones que están apegadas al fruto de la acción. Y todo eso genera samskaras. También tenemos hábitos positivos, como por ejemplo el hábito, cuando decimos que una persona es alegre, esa persona, ¿qué tiene? Tiene el hábito o un surco mental, pero en ese caso es positivo, un hábito de responder ante las circunstancias de la vida con alegría. Todo eso condicionado por la ignorancia o por la sabiduría, en el caso de que la persona sea alegre. Les podemos sintetizar la idea de este segundo eslabón en estas palabras de Mahatma Gandhi, esta reflexión de Mahatma Gandhi, que dice: cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. O sea, antes de hablar, piensas siempre. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Los hábitos son los samskaras, producto de pensamientos, palabras y acciones que hemos realizado condicionados por la ignorancia.
y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. En otras palabras, estos samskaras de los que hemos venido hablando, condicionados por la ignorancia, que es el eslabón precedente, condicionan todo lo que viene a continuación, que es la vida del ser humano, el destino de ese ser que va a venir a la encarnación. Allí tenemos el tercer eslabón de la cadena de causación. Está representado por un monito. Y es vijñana en sánscrito o conciencia. Cuando se habla de conciencia o vijñana como el tercer eslabón de la cadena de causación, esta conciencia hace referencia a la conciencia que reencarna llevando consigo karmas latentes y hábitos de vidas anteriores. Lleva grabadas esta conciencia las marcas o samskaras de acciones kármicas motivadas por la ignorancia que conducen a nuevas encarnaciones. Se los voy a explicar un poquito más. Meses atrás estábamos estudiando la última sección del libro Todo, las 7 envolturas. Así que ya la mayoría de ustedes tienen un conocimiento bastante amplio acerca de las envolturas, las 7 envolturas del ser humano. ¿Saben ustedes que en cada una de esas envolturas tenemos un átomo maestro? El átomo maestro es el núcleo de cada envoltura. Es un átomo que nuestra presencia yo soy ha obtenido en cierto momento de su evolución y que ha sido animado para convertirse en el núcleo alrededor del cual se convierte en cada nueva encarnación, surge un nuevo cuerpo o un nuevo vehículo inferior. Así tenemos que el átomo maestro del cuerpo físico durante la encarnación se encuentra en el ápice del ventrículo izquierdo del corazón, donde está anclada la llama triple del cuerpo físico. Ese es el enclave del Cristo interno dentro del cuerpo físico, en ese átomo maestro. El átomo maestro del cuerpo emocional o la envoltura emocional se encuentra durante la encarnación a la altura del hígado. Y allí está anclada la llama triple de la envoltura emocional, es decir, está anclada la conciencia crística dentro de la envoltura emocional. Y en el entrecejo, en la glándula pituitaria, está anclado el átomo a la altura, mejor dicho, del entrecejo, está el átomo maestro mental, donde está enclavada la llama triple de la envoltura mental, es decir, es el enclave del Cristo dentro del cuerpo mental. Una de las funciones de cada uno de esos átomos maestros, óiganme bien, una de sus funciones es grabar todas las vivencias que la corriente de vida ha tenido en ese nivel. Por ejemplo, todo lo que vivimos en el plano físico se graba en determinado momento, específicamente al final de nuestra encarnación, cuando desencarnamos, en el momento de la desencarnación, en un proceso de retrospección. Yo no me voy a extender hoy en esto, pero hay una actividad que van a encontrar ustedes en el libro Metafísica Avanzada de Rubén Cedeño. Allí en un capítulo que se llama ¿Qué pasa cuando desencarnamos? Tienen explicado al detalle todo esto. En ese momento en que el individuo desencarna, entra en un proceso de retrospección donde se graba en el átomo maestro todas sus vivencias en el plano físico. Es como el chip, digamos, del cuerpo físico, donde está grabada toda la memoria. No solamente de la vida que acaba de concluir, sino de todas las encarnaciones anteriores. Y por supuesto, en ese átomo maestro se graban también los samskaras.
Y no solamente los samskaras, sino que en el átomo maestro, tanto del vehículo físico como de la envoltura emocional y de la envoltura mental, además de tener los respectivos samskaras, están las vibraciones que van a atraer en su momento la energía que el individuo haya calificado positiva o negativamente. Si el individuo ha hecho una calificación negativa de la energía y esa tendencia no ha sido transmutada, esa vibración negativa está en su átomo maestro y está atrayendo continuamente, no importa que demore años, encarnaciones, está trayendo esa energía que ha salido mal calificada para que vuelva a su punto de origen y sea redimida. E igualmente las vibraciones positivas también están grabadas en el átomo maestro. Si ustedes lo ven en el esquema de los 7 planos que tenemos aquí, cuando el individuo desencarna, graba en este átomo maestro, que sería el núcleo, esta carita, digamos, esta carita feliz, representaría el átomo maestro de la envoltura físico-etérica. Una vez que se ha grabado en el átomo maestro físico toda la información y las vivencias de esa encarnación, ese átomo maestro se recoge, pasa a un plano superior. Va a ocurrir lo mismo en el átomo maestro de la envoltura astral o emocional, donde se graben todas las vivencias a nivel sentimental de la persona. Cuando eso concluye, esos átomos pasan al plano mental. En la envoltura mental inferior va a ocurrir lo mismo. En un átomo que allí se encuentra se va a grabar toda la información de las vivencias a nivel mental. Y finalmente los 3 átomos maestros se recogen en el cuerpo causal o envoltura mental superior. Así, todo lo bueno que la corriente de vida haya desenvuelto, vivenciado o aprendido durante la encarnación, se va a acumular en el cuerpo causal. En el cuerpo causal no se puede grabar nada negativo. Pero lo negativo sí permanece grabado en los átomos maestros, que de nuestras envolturas inferiores es lo único que permanece, que queda cuando hemos desencarnado. Y esos mismos átomos maestros, donde está grabado tanto lo positivo como lo negativo, van a ser el núcleo de nuestros futuros vehículos inferiores, es decir, de los cuerpos que vamos a utilizar en la siguiente encarnación. En la siguiente encarnación, entonces, cuando el individuo tiene que nacer, empiezan a bajar los átomos maestros, descienden primero el átomo maestro al plano mental inferior y comienza a formarse la envoltura mental inferior. Después desciende el átomo maestro astral y en el plano astral comienza a formarse la envoltura emocional o la envoltura astral. Y por último, el átomo maestro físico-etérico, que va en la cabeza de un espermatozoide de nuestro papá, fecunda un óvulo de nuestra madre y comienza a formarse la envoltura físico-etérica. ¿Qué pasa? En este descenso de la conciencia a los planos inferiores para venir a la encarnación, el Cristo interno que está en el plano mental superior invierte algo de su energía, invierte algo de su conciencia para crear y sostener esa nueva personalidad. Puede invertir un poco más o un poco menos de su vida, de su energía, de su conciencia, de acuerdo al desarrollo que ese mismo Cristo haya logrado a través del control de las envolturas inferiores. Pero por supuesto, esa conciencia, esa inversión que el Cristo hace en una nueva encarnación, está limitada por la información negativa que está grabada en los átomos maestros. Es decir, está limitada por los samskaras. Y volviendo entonces al punto donde estábamos. Por eso se dice que los samskaras condicionan la conciencia que viene a la encarnación.
porque esa conciencia viene condicionada por los hábitos, las tendencias de vidas anteriores. ¿Está claro? ¿O está muy complicado lo que estamos hablando? ¿Pregunta? Sí. Hay una pregunta. Dice, después de haber formado ese surco, ese sankara, ¿cómo lo suprimo? Ok. Cuando usted tiene un hábito, mire, por ejemplo, yo estoy tomando cuando usted toma clases de locución con un profesor de locución, nosotros tenemos ciertas tendencias a hablar de distintas maneras. Generalmente hablamos de alguna manera copiando a la manera que escuchamos hablar a nuestros padres o muchas veces a nuestros maestros de escuela o a la gente con la que convivimos. Y desde el punto de vista locutivo hay muchos errores. Entonces, ¿por qué usted tiene errores en su locución? Porque esos canales neuronales se han formado de acuerdo al hábito de hablar de cierta manera. Cuando usted entonces toma un curso de locución, el trabajo completo del profesor y de usted mismo es corregir esos errores y generar el hábito de hablar de otra manera, con una locución correcta, con una locución óptima. Entonces, ¿qué hace falta? Falta un correcto esfuerzo y una correcta observación para dejar de repetir hábitos negativos del pasado y darle forma a nuevos hábitos positivos. Eso lo hacemos, por ejemplo, en metafísica todo el tiempo. Dejar de sostener pensamientos negativos para reemplazarlos por pensamientos positivos, por conceptos, arquetipos positivos y así transmutar una conciencia negativa en una conciencia positiva. ¿Algo más? Bien. La conciencia que viene a la encarnación, condicionada por esos samskaras que están grabadas en los átomos maestros, entonces condicionan el botero Namarupa, el cuarto eslabón. Está representado por un botero y se llama en sánscrito Namarupa. Nama quiere decir nombre y Rupa es forma o cuerpo. Y hace referencia a la personalidad, formada por los agregados o las 4 envolturas inferiores. Como les decía, Namarupa significa nombre y forma. La forma, o sea, Rupa, es el cuerpo físico y la envoltura etérica, si se quiere. La envoltura física y la envoltura etérica que anima la física vienen a ser Rupa. Y Nama, o nombre, hace referencia a las facultades mentales y psicológicas que permiten que uno le ponga nombre a las cosas, reconozca los objetos, se comunique. Fíjense que para poder comunicarse, para poder designar un objeto, ponerle nombre, hay que pensar. Por lo tanto, nombre seguramente era en la época del señor Gautama, una forma de hacer referencia a las facultades intelectuales o mentales. Lamentablemente, las malas traducciones de este sutra, como tantas veces nos comenta Rubén Cedeño, las malas traducciones es lo que complican todo esto. Si en vez de poner Namarupa o nombre y forma, como normalmente lo traducen, pusieran personalidad, todos entenderíamos de qué estamos hablando. De hecho, Namarupa o la personalidad está representada por un botero, un bote que viene a ser el cuerpo físico y 3 personitas que viajan en el bote que son la envoltura mental, emocional y etérica. A veces es solamente un botero que vendría a ser la mente con los sentimientos y el bote es el cuerpo, que son los vehículos a través de la cual nuestra conciencia se mueve por el mundo, se mueve por el mar de la vida. Continuamos. La personalidad o los 4 vehículos inferiores
cuerpo físico, etérico, emocional y mental, que están condicionados por la conciencia que viene a encarnar, trayendo los samskaras de vidas anteriores. Al respecto, algo que no lo conversé en su momento. Si tienen preguntas pueden hacerlas, ¿sí? Esa conciencia, como trae los samskaras y las tendencias de vidas anteriores, cuando viene a encarnar usted, aunque usted no se acuerde de qué fue lo que hizo en vidas anteriores, esa conciencia del niño que nace es muy parecida, por no decir casi igual o una continuación, de la conciencia que desencarnó en la vida anterior, a la cual se le puede haber sumado lo que se haya aprendido o purificado durante el periodo entre una encarnación y en la otra, en los planos internos. Pero entonces, esa conciencia que reencarna, aunque no esté el recuerdo consciente de vidas anteriores, es la consecuencia, una continuación de la conciencia que desencarnó en el último momento en la encarnación pasada. Bien. Sí, Jimé. ¿Es por esa razón por la que los maestros de la jerarquía desaconsejan la práctica de las regresiones a vidas pasadas? Porque vienen a reforzar esos surcos que traemos de otras encarnaciones. No solamente vienen a reforzar los surcos o samskaras de encarnaciones anteriores, sino que en realidad esos recuerdos del pasado son parte del pasado, no son la realidad actual. Y el vivir en el pasado, donde está tu atención, allí estás tú, puede conducir a que el individuo se quede atrapado en la conciencia que tenía una personalidad de una vida anterior. Lo que significa, vamos a poner un ejemplo. Hoy en día, vos sos una adulta, digamos una licenciada en... Tu trabajo sos una licenciada en, ¿cómo se llama? En comunicación, ¿verdad? Estudiaste en la universidad y demás. Imagínate que por poner la atención en el pasado, cuando eras una adolescente, todavía no eras una licenciada, ni siquiera estabas en la universidad, de tanto poner la atención allí, te quedes atrapada en la conciencia que tenías cuando eras un adolescente. No me sirve de nada. Es regresar. No solamente no te sirve de nada. Es volver al pasado y hasta eso puede producir graves problemas psicológicos y hasta psiquiátricos. Porque esa conciencia de Jimena, adolescente en la escuela secundaria, ya no existe. No está en ninguna parte. La conciencia de hoy, indudablemente, es producto de la continuidad que hubo desde tu adolescencia hasta el presente. Pero la única conciencia que en el momento que verdaderamente hay es la que tengas en este momento, que es el resultado de todo tu pasado. Pero volver al pasado es literalmente retroceder, y cuanto más retrocedas, peor. Bien, los vehículos inferiores condicionan nuestros sentidos, que son el quinto nidana, o el quinto eslabón de la rueda de la vida, representada por casas con ventanas. Esas ventanas de las casas son obviamente los sentidos. La casa es el cuerpo y con la conciencia, o sea, la personalidad. Y los sentidos son las ventanas a través de las cuales nosotros hacemos contacto con el mundo exterior. Esos sentidos son en total 6, porque se cuenta no solamente los sentidos físicos, sino también la mente, como el sexto sentido que procesa la información obtenida a través de los 5 sentidos físicos. Tenemos, recordemos, el oído, la vista, el tacto, el gusto, el olfato y la mente. Esos sentidos, entonces, están condicionados por los vehículos inferiores, por los cuerpos inferiores a los cuales pertenecen estos sentidos. Les hago Esos sentidos están condicionados
por los cuerpos que tenemos, obviamente. Esos cuerpos condicionados por la conciencia que vino a la encarnación. Esa conciencia que viene a la encarnación está condicionada por los samskaras del pasado, que son el fruto de acciones mentales, emocionales, físicas y verbales promovidas o condicionadas por la ignorancia. Entonces, ¿qué pasa? Aunque todos tenemos mente y los 5 sentidos, a menos que alguna persona por alguna apariencia no pueda hacer uso de alguno de los 5 sentidos, le falta la vista, el habla, le quito poder, esos sentidos no son iguales en todos. Por ejemplo, si usted es un músico académico, usted oye sonidos en una melodía que otras personas no oyen. Un músico académico puede oír tal vez en una sinfonía, 4 o 5 líneas melódicas al mismo tiempo, donde el común de la gente oye una masa sonora. Estamos pasando en este momento unas clases, un curso de autoiluminación y automaquillaje para hacer estas transmisiones de una forma más profesional. Y es notorio cuando escuchamos al profesor de iluminación o al profesor de maquillaje, que ellos ven cosas que uno no ve. El profesor de iluminación dice, estás de color verde, la temperatura, ¿sí?, de tu luz es verde. ¿Y dónde está el verde? Uno no ve el verde, él lo ve, su ojo lo ve, está sensibilizado por la práctica a ver. Por supuesto, usted también puede llegar a percibirlo, pero requiere para ello un entrenamiento y la práctica. Otro tanto ocurre con el maquillador, donde ve arrugas, imperfecciones, una ceja más gruesa que la otra, un párpado caído, donde uno ve una cara, un rostro más o menos agraciado. Recuerdo una vez haber conversado con un chef y descubrir que era capaz él, probando un plato que estaba preparando a alguien, era capaz de decir, de mencionar 5 o 6 condimentos que estaban incluidos. Cuando para mí, yo lo único que podía decir está rico o está feo. Está salado o está ácido. Bien, ok. Así vemos cómo nuestros sentidos están también condicionados. Y esos sentidos condicionan también el contacto sensorial, representado por una pareja haciendo el amor. Este contacto de los sentidos con los objetos de los sentidos está condicionado por los sentidos mismos. Recordemos, los sentidos son vista, oído, olfato, gusto y tacto. Los objetos de los sentidos pueden ser la luz y las formas en el caso de la vista, los sonidos en el caso del oído, los aromas en el caso del olfato, los sabores en el caso del gusto y las texturas y también formas en el caso del tacto. Pero para que haya contacto no basta con que haya sentidos y objetos de los sentidos. Tiene que estar presente también la conciencia sensorial. Porque si usted no está atento a lo que oye, puede estar sonando algo y usted no lo está escuchando. ¿Qué hay ahí? Ahí hay oído, hay sonido, pero falta la atención, la conciencia auditiva en ese caso. Eso es contacto. Cuando tenemos sentido, tenemos el objeto del sentido y la conciencia sensorial correspondiente. Ahí surge el contacto. Ese contacto está condicionado por los sentidos, que a su vez está condicionado por nuestros cuerpos inferiores, a su vez condicionado por la conciencia que encarna y a su vez condicionado por la ignorancia. No para todos el contacto es igual. Por ejemplo, si a usted le gusta el deporte, usted viene caminando por la calle y han abierto una casa donde venden artículos deportivos y usted se para, la ve y se acuerda dónde está. Si a usted no le importa en absoluto el deporte, es muy probable
que tenga en la esquina de su casa una venta de artículos deportivos y nunca la haya visto. No se acuerde siquiera de que está. Porque el contacto que usted hace con el mundo externo está condicionado, en definitiva, por su conciencia y su pasado. El músico académico ama y adora escuchar tal vez música clásica o música académica, como se dice correctamente. El que tiene algún tipo de entrenamiento artístico o, por ejemplo, artístico, digamos, puede ser un amante de la cultura. Y si no lo ha tenido ese entrenamiento en esta vida, puede que lo traiga de vidas anteriores. Y es esa persona que es naturalmente sensible al arte, a la pintura, a la escultura, la música, la buena música, el cine, el teatro, etc. ¿Sí? Hace contacto con eso porque trae ese condicionamiento en su conciencia. Y está el que cuando oye música académica le produce disgusto y hasta rechazo. Y nunca quiere escucharla, nunca quiere hacer contacto con ella. Bien, así llegamos al séptimo eslabón, representado por el flechero. El flechero Vedana. Vedana son las sensaciones y sentimientos que surgen a partir del contacto. Por supuesto, para que tengamos sensaciones y sentimientos, hace falta que haya contacto. Contacto de los 5 sentidos con sus objetos, con el mundo exterior, o de la mente con sus objetos, que ¿cuáles son? Pensamientos, sentimientos, recuerdos. Entonces, los sentimientos vienen a ser sensaciones mentales, o podemos decir psicológicas. El poner la atención mental en recuerdos dolorosos puede generar en el contacto con ese recuerdo sensaciones desagradables o sentimientos desagradables de tristeza, depresión o enojo. O el recordar situaciones agradables puede producir alegría o también nostalgia, por ejemplo. Estamos hablando siempre de este séptimo eslabón. Esas sensaciones y sentimientos pueden ser de 3 tipos: agradables o placenteros, desagradables o dolorosos, o bien neutros, es decir, sensaciones y sentimientos de indiferencia. Hemos hablado ya en otras actividades que tanto las sensaciones como los sentimientos son subjetivos. ¿Subjetivos por qué? Porque están precisamente condicionados por todo lo anterior de lo que hemos hablado. Si usted vive en un país como México, digamos, o Bolivia, donde se acostumbra a comer comida con picante, para usted el picante puede resultar sumamente sabroso. Mientras que para personas que están habituadas a otras comidas, resulta asqueroso, repulsivo, intolerable. Eso, ahí vemos cómo el condicionamiento del pasado condiciona, en este caso, la sensación y hace que sea agradable, desagradable o puede ser en otros casos neutra. Otro tanto ocurre también con la mente, con los sentimientos. No todas las personas tienen ante una situación la misma reacción emocional. Una persona con el hábito de perdonar puede que tal vez al presentársele ante la atención un hecho negativo actúe perdonando, mientras que otra que tiene el samskara de rechazo, odio, resentimiento, reacciona con un sentimiento similar. ¿Hay preguntas, chicos? Creo que hay algunas preguntas que están haciendo. Pueden... Dice, ¿podríamos decir que los contactos están relacionados con los sankaras? Por supuesto, de hecho lo estamos diciendo. Hemos llegado a las sensaciones, que las sensaciones están condicionadas por el contacto. El contacto por los sentidos que tenemos cada uno de nosotros, incluyendo la mente. Esa mente y los sentidos están condicionados por los cuerpos inferiores de los que forman parte.
Y estos cuerpos inferiores que tenemos en este momento están condicionados por nuestra conciencia, la conciencia que vino a la encarnación, la conciencia que está encarnada y que actúa a través de estos vehículos, condicionada a su vez por los samskaras del pasado, originados a su vez en acciones mentales, emocionales o físicas ignorantes. Damián. Hay alguien que parece que no sabe qué es cuerpo, qué es vehículo, no sabe que es lo mismo. Bien, el ser humano es un espíritu divino que se manifiesta en los diferentes planos de manifestación a través de distintos cuerpos o envolturas. O el cuerpo físico o de carne y hueso es el más denso de todos. Tenemos una siguiente envoltura que es el vehículo etérico, que es el que lo anima, le da la vitalidad. Nuestras emociones o la capacidad de sentir emociones depende de una envoltura llamada emocional. Y lo que llamamos normalmente mente es también una envoltura o cuerpo, el cuerpo mental. Con respecto al nidana que estás viendo, que es el flechero, Sí. ¿por qué se está clavando el mismo la flecha? ¿Por qué se está clavando el flechero la flecha? Gracias por la pregunta. Porque nos da la idea, una explicación en la que posible, entre tal vez tantas otras, es lo siguiente. Que el ver algo no importa cuán grande o pequeño sea. El hecho de ver algo puede generar para la persona una sensación tan fuerte como una flecha. Te voy a poner un ejemplo. Cuando escuchas una buena noticia, alguien querido o amado está llegando de sorpresa para visitarte, surge una sensación tan intensa tal vez como si estuvieras, no sé, recibiendo la más grande de las bendiciones. Y también a veces una mala noticia es un flechazo en la boca del estómago. En cualquier caso que hubo contacto y de ese contacto dio origen a una sensación. ¿Cuán intensa va a ser la sensación o cuán no intensa va a ser la sensación? Depende de los condicionamientos del pasado. Sí, Damián. Ok, seguimos. Así llegamos al octavo eslabón, representado por el borracho, o en este caso, los borrachos. En sánscrito es Trishna, y Trishna hace referencia a los deseos o ansias. Por supuesto, en este caso estamos hablando de deseos egoístas, deseos negativos, deseos que están apegados a un resultado y que están condicionados en última instancia por la ignorancia. No estamos hablando de deseos positivos y altruistas. Entonces, las sensaciones y los sentimientos, cuando están teñidos por la falsa idea de que las cosas existen verdaderamente, producen A. Deseo de sensaciones placenteras. Esto es el deseo de darle continuidad a una sensación placentera. O el deseo de alejarse de las sensaciones dolorosas, en otras palabras, sensaciones o sentimientos de rechazo o de repulsión. Ahí tenemos el deseo, que ya dijimos, está condicionado por las sensaciones. Si las sensaciones resultaron desagradables, generalmente la mente tiende a querer perpetuarla. Estamos comiendo un lemon pie y está tan bueno que quisiéramos tener 2 estómagos para comer más. Y entonces, ¿qué pasa? Por el deseo nos comemos 1 o 2 porciones de más y después en la noche no podemos dormir. ¿Qué fue lo que nos llevó a comer de más? El deseo de darle continuidad a esa sensación tan agradable que nuestro paladar producía el lemon pie. Y eso a lo mejor no es lo más grave. Pero cuando nos antojamos con personas, ¿sí? Pasamos una buena noche con alguna chica o con algún muchacho y entonces compramos
¿sí? Compramos la panadería completa y después resulta que esa persona nos da mala vida. Todo fue por el deseo de darle continuidad a esas lindas sensaciones que tuvimos en una noche de placer. Eso es deseo. Y está también el rechazo. El rechazo muchas veces está originado por el mismo deseo. Por ejemplo, el deseo de algo placentero hace que rechacemos la posibilidad de perderlo o de que alguien nos lo quite. Deseamos conseguir un puesto de trabajo, pero entonces hay un compañero de trabajo que también quiere el mismo puesto, entonces entramos en la competencia y rechazamos a esa persona. ¿Por qué? Porque puede ser un obstáculo para la satisfacción de nuestro deseo. Cuando ese deseo se exacerba o se intensifica, se convierte automáticamente en apego o codicia, que es el 9º eslabón de la cadena de causación. En sánscrito es upadana, representado por el recolector, generalmente un hombre o a veces un monito que está recogiendo los frutos de un árbol. Y hace referencia al apego al fruto de la acción, que son las palabras con las que Krishna en el Bhagavad Gita se refiere precisamente al apego, ¿no? Como causa del sufrimiento. El apego al fruto de la acción. Condicionado por el deseo, surge el apego, la codicia, el aferrarse a las cosas o a las personas, que mantiene atado al individuo al samsara o a la rueda de la vida. Y puede ser de 4 tipos, según lo dice el señor Gautama. Puede ser apego o codicia por objetos sensoriales, es decir, objetos materiales. El apego a los propios puntos de vista, esto lo vemos cuando la persona cae en el fanatismo, ya sea religioso, ya sea político, ideológico, está apegada a sus propios puntos de vista. Y desea imponerle sus propios puntos de vista a los demás. Luego, el apego a la creencia en el yo. Este apego a la creencia en un yo separado es lo que lleva al orgullo, es lo que lleva a... Sí, básicamente al orgullo, a que cuando alguien le señala un defecto de la personalidad, la persona se enfurezca, contraataque, que está apegada, aferrada a una imagen de sí mismo que cree que es real esa imagen, y además imagen que él quiere idealizada proyectarle a los demás. Como alguien le está atacando y él está apegado a esa imagen, entonces lucha como si la imagen realmente existiera. Y por supuesto, toda lucha es sufrimiento. Y por último está también el apego a las propias costumbres, a los hábitos, etc. Entonces, así, los deseos y las ansias, y los apegos y la codicia, es decir, los eslabones número 8 y número 9, condicionan el 10º eslabón de la cadena de causación, representado por la preñada, por una mujer embarazada. En sánscrito es bhava, que significa llegar a ser o devenir. Bhava, llegar a ser o devenir, hace referencia al agente kármico que conduce a cada nuevo ser senciente a nacer en tal o cual modo de existencia. Es el efecto de acciones kármicas motivadas por el deseo, el rechazo, el apego, que causa a su vez un nuevo nacimiento. Los deseos y los apegos, o la codicia, que cuando surgen, actúan como catalizadores, activando o permitiendo, podemos decir, que cierta porción de karma, generado obviamente en el pasado, venga a la maduración. Y precisamente este 10º eslabón, podríamos decir, viene a ser el karma maduro
que está a punto de expresarse, de venir a la manifestación, de traer el resultado de las acciones del pasado y específicamente ese karma maduro que va a llevar a una nueva encarnación, o no solamente una nueva encarnación física, puede ser un nuevo nacimiento, a nacer a un nuevo estado de conciencia, que puede ser o más positivo o más negativo, según el caso. Entonces, cuando es negativo, decimos que explota el karma, y al explotar el karma, la persona puede ver transformada su vida a tal punto que su vida anterior es algo completamente diferente a su vida presente o a la vida que está dando inicio. O a veces el resultado de acciones positivas del pasado puede ser tan grande que le traiga un enorme karma positivo a la persona y así tenga, podemos decir, un nuevo nacimiento. Por ejemplo, se le presenta una oportunidad. Le voy a dar un ejemplo concreto. Todos ustedes, por acciones positivas del pasado, han tenido el karma fantástico que les ha dado la oportunidad de hacer contacto con la enseñanza interna, con la enseñanza espiritual, con el Dharma. Eso es una oportunidad. Y si usted la aprovecha, eso puede traer una transformación en su vida, que después de algunos años usted mira hacia atrás y usted dice, la persona que yo era hace 10 años es como una persona o la personalidad de una encarnación anterior. No me voy a extender en este punto, pero la próxima actividad vamos a hablar acerca de este asunto. Así entonces, el devenir o el llegar a ser, ese devenir del karma positivo o negativo del pasado, ese karma que madura, lleva eventualmente a un nuevo nacimiento, a una nueva encarnación representada por el parto, una mujer que está pariendo un niño. Y, por supuesto, el nacimiento condiciona el envejecimiento y la desencarnación, que son el 12º y último eslabón de la cadena de causación. En sánscrito, Jaramarana. Entonces así tenemos que la personalidad que surge condicionada por la ignorancia, el apego y la aversión está sujeta al sufrimiento desde el nacimiento hasta la desencarnación. Y esto lo podemos ver representado en este esquema, en el esquema que ven ustedes en pantalla. Aquí, en una especie de cuadro temporal, tenemos representadas las causas y los efectos pasados, presentes y futuros. Por ejemplo, generándose una causa, podemos tener, por un lado, en el pasado, o sea, así como lo hemos visto en la rueda de la vida, podemos tener a la ignorancia fundamental. Ya dijimos, la ignorancia de los principios universales, la ignorancia de los 7 aspectos de la totalidad de la vida, la ignorancia de que tenemos vehículos o envolturas, la ignorancia de la impermanencia, y los actos kármicos generados a partir de esa ignorancia que se manifiestan en el individuo como los samskaras son el condicionamiento que la conciencia que va a encarnar trae de vidas anteriores, es decir, del pasado. Esa conciencia viene en la encarnación dándole forma a la personalidad o a los vehículos inferiores con sus sentidos correspondientes, a través de los cuales se puede hacer contacto con el mundo externo y surgen las sensaciones, que son entonces los efectos de la ignorancia y de las acciones del pasado. A su vez, en esta misma vida,
condicionada por las sensaciones, producto del contacto a través de los sentidos, de los vehículos que forman nuestra personalidad actual, que son los vehículos a través de los cuales encarna la conciencia, surgen deseos, apegos, y esos deseos y apegos traen a la maduración ciertos karmas sembrados en el pasado, que a su vez van a dar origen a un nuevo renacimiento con la consecuente envejecimiento y desencarnación. Espero que haya sido más o menos claro. Si ustedes, lo vamos igualmente a volver a hablar la próxima actividad del próximo miércoles, pero si ustedes lo observan, ¿qué es lo que encarna? ¿Qué es lo que renace y envejece y desencarna? Lo que está representado aquí en los eslabones 11 y 12. Estamos hablando, ni más ni menos, de una nueva conciencia, ¿sí?, que da origen a una nueva personalidad con sus 6 sentidos que hacen contacto con el mundo externo y generan sensaciones. Es decir, estos 5 eslabones son 5 eslabones que vamos a encontrar renovados o nuevos en una siguiente encarnación, sujetos al nacimiento, envejecimiento y desencarnación. Bien, así que lo que verdaderamente genera causas son la ignorancia, que condiciona los samskaras, que condicionan los deseos, que condicionan el apego y la eventual maduración del karma generado por ignorancia. Pregunta. Sí, dame. Entonces, viendo este cuadro y entendiéndolo, que es fascinante, Sí. ¿sí?, y tomando en cuenta esa cadena, Sí. que es una concatenación, Sí. que surge desde la ignorancia, Sí. es eso básicamente, que a partir de la ignorancia está todo. A partir de la ignorancia, el individuo tiene pensamientos, sentimientos, palabras y acciones ignorantes que son o decididamente negativos, o a veces cuando son positivos, por la ignorancia están apegados a un resultado, con lo cual no producen liberación. Óiganme bien, un pensamiento, una acción para producir liberación de la rueda de reencarnaciones o de la rueda de la vida tiene que estar libre del apego al fruto de la acción, como lo explicó Rubén en el curso de Krishna Dharma, ni como lo explica claramente Krishna en el Bhagavad Gita. Porque solamente la acción desapegada al fruto de la acción, es decir, la acción motivada por la compasión, por la buena voluntad, digamos, pero desapegada al fruto de la acción, te libera de la rueda de reencarnaciones y te puede llevar a la iluminación. Todas las demás, aún las positivas, si están apegadas al fruto de la acción, te atan y te traen a encarnar de nuevo. Claro, si son positivas, te llevan a encarnar en mejores condiciones, pero a seguir encarnando. Bien, entonces, un punto donde se puede romper la cadena de originación dependiente es entre las sensaciones y el deseo, observando las sensaciones tal como son, sin reaccionar con deseo, apego o aversión. Aquí este es un punto donde se le puede quitar potencia a este movimiento, donde se le puede quitar fuerza y llegar a cortar la cadena de causación, observando sensaciones y sentimientos con correcta observación o con correcta atención. ¿Qué es lo que plantea el señor Gautama con la práctica de la observación, con la práctica de los 4 fundamentos de la atención? Para dejar de generar deseos negativos que nos lleven al apego, al rechazo, al odio y a toda la serie de emociones tóxicas. Otro punto donde se puede cortar la rueda, la cadena de originación dependiente es rompiendo el eslabón de la ignorancia y de las acciones negativas o de los samskaras.
El otro punto es eliminar la ignorancia por medio de la correcta comprensión, es decir, por medio de la sabiduría. Ya le dije, correcta comprensión. El primero de los puntos del noble óctuple sendero va directo a eliminar la ignorancia fundamental. Y eliminar los samskaras, ¿sí? Es decir, los hábitos a reaccionar con apego o rechazo ante las circunstancias agradables y desagradables de la vida. Esas marcas que son el resultado de acciones pasadas condicionadas por la ignorancia. ¿Cómo se eliminan? A través de la correcta intención, cuya máxima expresión es la compasión. Más todavía, su máxima expresión es el bodhicitta, la intención bodhicitta, que es el deseo, la motivación de liberarse o alcanzar la iluminación para poder liberar a todos los seres. Traduzcamos esto al vocabulario metafísico y acabamos con la ignorancia y con los eslabones de la ignorancia y de los samskaras a través del desenvolvimiento de la sabiduría del rayo dorado y de la compasión y el amor liberador de la llama violeta. Y colorín colorado, por el día de hoy hemos llegado a la conclusión de esta actividad dedicada a conversar sobre la cadena de originación dependiente. Con el favor de Dios, lo que vamos a hacer la semana próxima es ver de qué manera va funcionando. Puede ser en varias encarnaciones, pero más interesante para todos, en una sola vida. Porque nosotros podemos ver un giro completo de esta rueda en una sola encarnación. Maestros como el maestro Kuthumi o el santo Aeolus nos dice que cuando un individuo está, una corriente de vida, se acerca o está en la vivencia interna, es decir, en el sendero espiritual, puede llegar a vivir 3, 4 y hasta 13 vidas en una sola encarnación. O sea, se acelera su evolución a tal punto que lo que en circunstancias normales le hubiera llevado 3, 4 y hasta 13 encarnaciones, lo vive en una sola. Esos cambios se ven. ¿Por qué? Porque esa rueda empieza a girar más rápidamente. También el individuo empieza a quitarle fuerza, a limar, a serruchar esos eslabones hasta que finalmente los corta. Cuando corta un solo eslabón, se libera. El señor Gautama, al final de este sutra, dice que meditar y llegar a la plena comprensión de uno de estos eslabones y cortarlo, te libera de la rueda de la vida, de la rueda del sufrimiento. Bien, amigos, llegamos entonces a la conclusión. No sé si hay alguna pregunta. No, ya están todos respuestas. Ya se hicieron con la Bien. actividad. Vamos a concluir la actividad de hoy haciendo la bendición de nuestra donación amorosa, la donación voluntaria, que ustedes pueden hacer llegar a través de los medios que ven, que van a encontrar en el encabezamiento mismo de esta actividad. Allí encontrarán los medios a través de los cuales, si lo desean, pueden hacer efectivas sus donaciones voluntarias y amorosas. Vamos a hacer la bendición decretando todos juntos. Poderosa presencia de Dios, esta es tu obra, es tu trabajo. Tú tienes todo el poder para abastecernos. Bendice nuestra provisión ilimitada de dinero y de todo lo bueno para que se multiplique en nuestras manos y en la expansión de esta enseñanza. Gracias, Padre, porque hoy todo está cubierto. Gracias, Padre. Muy bien, queridos amigos, muy buenas noches y muchas gracias. Nos vemos con el favor de Dios el próximo miércoles.